como que estuviera haciendo un resumen de lo que el apóstol ha estado hablando acerca de la elección de Israel, pero también de que por causa de su desobediencia, por causa de su ceguera parcial, nosotros los gentiles, los que no éramos pueblo, que estamos alejados de los pactos, de las promesas, de los patriarcas, de la promulgación de la ley, según lo hemos visto en todo el recorrido de Romanos, nosotros que no teníamos nada que ver con esas bendiciones, ahora hemos sido acercados, a tal manera que estamos viviendo una etapa de gracia, de misericordia y de bendición de parte de Dios. Estamos cerca de Dios, los que éramos enemigos de Dios. Pero lo que la carta nos lo dice es de que esto fue por una acción de Israel, una acción negativa, una acción de desobediencia, una acción de ceguera espiritual, de endurecimiento parcial de su corazón. Versículo 25 leíamos que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es algo que el apóstol llama como un misterio que se revela cuando el apóstol lo escribe. Es un misterio mientras no ha sido revelado por la Escritura. Y en este caso él está revelando este misterio, que es el misterio del endurecimiento, de la ceguera parcial de Israel. Y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Recuérdese que anteriormente él ha hablado de esa actitud de no ser arrogantes para con los que han sido desarraigados de Israel, que fueron desarraigados porque no dieron fruto, sino que nos acerquemos ahora y aprovechemos esta ventana de bendición con temor, con reverencia, con temblor, y que podamos, de acuerdo a poner en práctica la palabra, nosotros dar fruto también. Porque es muy claro cuando dice: si a las ramas naturales las desgajaron, ¿cuánto más nosotros que no somos ramas naturales? Y eso lo veíamos el viernes pasado. Ahora, cuando Pablo habla de este misterio del endurecimiento parcial de Israel, y recalco la palabra parcial, hay dos elementos aquí muy importantes. El primer elemento es que es un endurecimiento parcial. No es total, no es para siempre. Es un endurecimiento parcial. Muy similar como aquellos casos, yo no he conocido a ninguno, pero en las películas los ponen mucho, de aquellos que les dan amnesia parcial, que se olvidan de ciertas cosas o se olvidan por un tiempo y luego viene la memoria. Aquel que ha padecido o ha tenido o le ha dado eso, dice: va a recobrar la memoria, dele tiempo y va a recobrar la memoria. Haga de cuenta que es muy similar a lo que Israel tiene, está en una ceguera parcial, un endurecimiento parcial. Pero va a venir el día, que Dios sabe cuál es ese día, en el reloj de Dios, en el tiempo de Dios, donde Israel va a volverse, va a reconocer, y esa dureza de corazón, esa ceguera espiritual, se va a curar. El primer aspecto es que es un endurecimiento parcial. No es total, no es para siempre. Y el segundo aspecto es que este endurecimiento parcial se va a acabar hasta que haya entrado al reino la plenitud, o diríamos el último de los gentiles. Una vez en la sabiduría y la mente de Dios entra el último o la última, en este caso, es como una clave, como cuando usted va a abrir algún candado de clave o alguna caja fuerte que tiene clave, tiene 3 números, la mayoría de ellas tienen 3 números. Usted hace el primero y oye un clic, segundo oye un clic, pero con 2 no se abre hasta que llega el tercero. Entonces haga de cuenta que va a haber un momento donde entra el último. Hermanos, y esto, aunque parezca sorprendente y aunque esté quizás no sé cuánto tiempo quede, pero la Biblia nos dice, y Pablo es muy enfático, muy específico, cuando dice: no quiero que ignoréis. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces? Despierten a esa realidad. No vivamos como que estuviera eso sin pasar. Puede pasar en cualquier momento. No quiero que ignoréis este misterio, que es un endurecimiento parcial, y que en el momento que entre la plenitud de los gentiles, Israel se vuelve a Dios.
Y cuando Israel se vuelva a Dios, para aquellos que hayamos dado fruto, va a ser una tremenda bendición. Pero para aquellos que hayan endurecido el corazón, va a ser similar a cuando Noé por 120 años estuvo predicando, va a llover, va a llover, va a llover, no le creyeron, se rieron de él, le dieron la espalda, pero en el momento cuando él cierra la puerta, comienza a caer la lluvia que había estado diciendo. Entonces, si nos agarran adentro del arca, gloria a Dios. Pero el que está fuera del arca, ese va a ser el momento más trágico y más triste de su vida. Versículos 26 y 27 dice, y así, después de que haya entrado el último de los gentiles y el endurecimiento parcial de Israel se acabe, y así todo Israel será salvo. Tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión. Muy importante ver eso. Apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Recuérdense que el pueblo de Israel estaba bajo la ley, estaba solamente cubierto de sus pecados. Los sacrificios de los corderos solamente cubrían los pecados. Pero el pacto nuevo que se habla en la Escritura, Isaías, en Jeremías, era un pacto que no solamente iba a cubrir los pecados, sino que iba a quitar los pecados. ¿Qué es lo que nosotros estamos viviendo hoy? Fíjese que tenemos una tremenda bendición, que nuestros pecados no están siendo nada más cubiertos. Están siendo removidos, hermano, por medio de la sangre de Cristo. Algo que Israel, como nación, bajo el pacto de la ley, no había experimentado. Los judíos que hoy creen en Jesús, obviamente, dejan de ser judíos, por así decirlo, desde la óptica del cielo, y son parte de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo. Pero los judíos que, como lo dice el texto, y lo vamos a ver más adelante, que hoy son enemigos del evangelio, ellos lo más cercano que han experimentado a estar en una armonía con Dios es que sus pecados han sido cubiertos. Pero el nuevo pacto, lo que nos ofrece y que nosotros hoy estamos experimentando, es que nuestros pecados son quitados, son borrados. El Señor dice, ya no me acordaré más de ellos. Esa es parte del nuevo pacto. Cuando entre el último de los gentiles, cuando Israel se le quite la ceguera espiritual, entonces el nuevo pacto y las bendiciones del nuevo pacto se inclinan hacia Israel y va a ser una tremenda bendición para ellos. El Israel que haya creído antes, pues es parte de la iglesia. Y los que hayan quedado vivos, que la gran mayoría de los estudiosos de la palabra ponen esta bendición para Israel hasta después de la tribulación, se va a cumplir acá que ellos van a recibir esa gracia y van a recibir la libertad del libertador que vendrá de Sión. Y es muy importante que veamos eso, hermano, porque la Biblia habla, lo leímos ahí, que los pactos y las promesas de Dios son irrevocables. Aunque el día de hoy, voy a decir esto, no le da ninguna garantía a nadie venir y ir a Jerusalén, orar en la cercanía del muro del templo, bautizarse en el Jordán, comer la comida de Israel, aunque eso no es ninguna garantía de salvación. Los que ya hayamos tenido la oportunidad de ir ahí, sabremos que es un territorio muy especial. Ha sido, Dios ha amado Sión, ha amado Jerusalén. Y si lo vemos desde la perspectiva geográfica, quizás no es el territorio más acogedor. Algunos dicen que lo fue antes. Pero el punto es de que el corazón de Dios en toda la Escritura vemos que se volca a ese territorio. Dice que cuando venga la restauración de Israel, la liberación va a venir desde Sión. Hay algunos salmos que sería bueno que se los leyera. Salmo 13:7 dice, y se repite esta misma frase exactamente en el 53:6. Dice, oh,
si de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando el Señor restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Está profetizado que esa salvación iba a salir de Sión. Isaías 46:13 dice: yo acerco mi justicia, no está lejos, y mi salvación no tardará. Pondré salvación en Sión, para Israel será mi gloria. Entonces, de alguna manera que yo no sé por qué, creo que nadie sabe realmente por qué, Dios tiene su corazón en ese pedazo de tierra, específicamente en el monte de Sión. Algún día quizá lo entenderemos, pero la profecía dice que saldrá la salvación de Sión. Al igual que no podemos menospreciar al pueblo de Israel, porque Pablo es muy específico y nos lo dice, que no seamos arrogantes, sino que temamos, que no digamos en algún momento, nosotros somos mejores que el Israel físico porque nosotros hoy tenemos la cercanía de Dios. Lo que Pablo habla en Romanos 11 es que estamos en esa cercanía por pura misericordia. Y si Dios hizo lo que hizo con Israel, nosotros tengamos temor y reverencia. Y de la misma manera no podemos ser arrogantes con Israel. De la misma manera que no podemos ser arrogantes con la gente de Israel, tampoco podemos menospreciar el territorio, porque por alguna razón Dios lo amó. En la palabra usted va a ver eso. El amor de Dios está sobre ese territorio, aún sobre la gente y sobre el territorio. Tampoco podemos menospreciar a Jerusalén y saber, hermano, que el monte de Sión es algo especial. El monte de Sión es algo especial. De ahí va a salir la salvación de Israel. De ahí se va a regir en el reino del milenio. Va a reinar el Señor desde el monte de Sión. Salmo 37:6 dice, este verso que es, pues, lo dice de una manera poética. Otra versión lo dice, le voy a leer cómo lo dice esta versión y cómo yo lo aprendí en un momento determinado. Péguese mi lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Y otro versículo que dice, si me olvido de ti, Jerusalén, que mi diestra pierda su fuerza o su destreza y mi lengua se pegue al paladar. Si me olvido de ti, Jerusalén. Y la promesa que en el Salmo es, sean prosperados los que te aman. Orad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Por alguna razón que no podemos entender, Dios amó al pueblo y ama al pueblo, aunque hoy está en una etapa de endurecimiento parcial. Y por alguna razón que no podemos entender, ama el territorio y ama el monte de Sión. Y como digo yo, aunque no hay ninguna garantía para que alguien diga, yo ya fui allá y entonces ya tengo garantizada mi entrada a los cielos. No, hermano. Van multitudes todos los años. Lo que nos va a hacer entrar al reino de los cielos, lo sabemos en la palabra del Señor, es un cambio de corazón a través de la regeneración por la fe en Cristo Jesús. Pero de que hay algo especial, hay algo especial. Judíos el día de hoy todavía creen que es por ellos, porque son muy inteligentes, hermano. Es por el pacto que Dios ha mantenido y la fidelidad de Dios sobre la vida de ellos. Que son lo que son. Que son, hermano, importantes en toda la historia de la humanidad. Salmo 110:2, le leo y dice, el Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Hebreos 12, cuando habla acerca de la bendición que tenemos ahora de acercarnos a ese reino espiritual, entre otras cosas, dice Hebreos 12:22. Vosotros, en cambio, está haciendo la comparación de cómo es que el pueblo de Israel se acercaba al monte Sinaí y cómo es que nosotros ahora podemos acercarnos a la Jerusalén celestial. Dice Hebreos 12:22. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial,
a miriadas de ángeles. Exalta la Biblia la posición de Jerusalén, exalta la Biblia la posición de Sión. Por eso vemos en Romanos 11 que dice, y de Sión saldrá la salvación. Y ahí es donde el Señor va a vertir su gracia a Israel, va a quitar la ceguera espiritual, y dice, y todo Israel será salvo. Obviamente aquellos que hayan quedado vivos después de ese tiempo de tribulación. Vea conmigo versículos 28 y 29. Dice, y eso es lo tremendo que se vive el día de hoy. Aunque Dios los ama, aunque son un pueblo especial para Dios. Lea conmigo versículos 28 y 29 una vez más. En cuanto al evangelio, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es la actitud de Israel hoy? Fíjese que no dice, en cuanto al evangelio, no comparten. Mire, es muy distinto que usted no comparta las opiniones de otra persona a que usted venga y diga, soy enemigo de esa persona. Porque un enemigo va a tratar en todo momento de hacer daño a la otra persona. Y dice en la Biblia que hoy, en cuanto al evangelio, son enemigos a causa de vosotros. Me han comentado hermanos que trabajan con personas judías que les han dicho claramente, categóricamente, no menciones el nombre de Jesús en esta casa. No oigas ese tipo de música o etcétera. Le comentaba yo el otro día que tuve la oportunidad de ir a orar por una señora que me pidieron, mi hermana acá en la iglesia. La hija le pidió que si yo podía ir a orar, ellos son judíos. Y lo primero que yo le dije es, tú sabes que yo soy cristiano, you know that I'm a Christian. Y me dijo, yes, I know. La señora ya tenía una edad avanzada y tenía yo que saber si estaba consciente de lo que me estaba escuchando. Y entonces, en la manera en que uno puede hablar con un anciano ya de esa edad, le dije, I am a pastor. I came to pray for you. Your daughter asked me to pray for you. You want me to pray for you? Hasta ahí estaba todo tranquilo. Quizás hacía señas nada más. Pero le dije, I believe in Jesus Christ. I'm a Christian. Y dijo, oh boy. Esa fue su expresión. Oh boy. Y mire, y es quizás la reacción que la Biblia marca en cuanto al evangelio, son enemigos. No piense usted de que porque es judío y usted le va a decir yo soy cristiano, le va a decir, ah, bienvenido, qué bueno. Si no nos lo dicen, posiblemente es porque creen que estamos siendo, qué sé yo, engañados o en algún momento ignorantes de la realidad. Pero la Biblia claramente lo dice. En cuanto al evangelio, son enemigos del evangelio. Obviamente Dios ha salvado, salvará y sigue salvando de entre su pueblo aquellos que Él en su misericordia escoge. Y como le digo, una vez un judío reconoce al Señor, yo tengo no tengo ningún conflicto, pero mi posición es esta. Ese concepto de judíos mesiánicos no es cierto. En la Biblia hay 3 tipos de personas nada más, que claramente la Biblia lo dice. Están 1, los judíos, 2, los gentiles y 3, la iglesia. Es lo que la Biblia marca. O somos judíos. ¿Hay algún judío aquí? ¿De sangre? Quizás habrá alguno, pero no sabe, ¿verdad? Porque dicen ahí que cuando Colón llegó a colonizar, todos los prisioneros que mandaron los reyes eran en su mayoría judíos. De repente lo es y no lo sabe. Dicen que todos los que terminan con ES, Martínez, González, Álvarez, todos esos tienen algún tipo de sangre judío, ¿verdad? Así dicen. O se es judío, 1. O se es gentil. ¿Cuántos gentiles hay aquí? 1, 2.
Vamos a hacer la invitación después para que los gentiles vengan y puedan aceptar al Señor 3. No, yo sé que es medio confuso el término. Éramos gentiles. Cuando aceptamos al Señor, por decirlo de esta manera, el Señor nos aceptó, venimos a ser iglesia de Cristo. Entonces, cuando un judío acepta la cruz, automáticamente pasa de este grupo a este grupo. Cuando un gentil acepta la cruz, automáticamente pasa a ser iglesia de Cristo. ¿Sí me explico, hermano? Eso es lo único. Entonces, se dice, judíos mesiánicos. No, es que no hay judíos mesiánicos. Es un término que se ha inventado para decir que son judíos de sangre y ahora creen en Jesús como el Mesías. Pero una vez creen en Jesús como el Mesías, se convierte en iglesia de Cristo. ¿Cómo es algo, hermano, de lo que pasa con nosotros? Si somos bíblicamente comprometidos, usted ya no es ni hondureño, ni salvadoreño, ni guatemalteco, ni sudamericano, ecuatoriano, ya no es. Dejó de ser de esa ciudadanía y ahora nos convertimos en ciudadanos del cielo. Esa es la realidad que la Biblia marca. Son los principios que la Biblia marca. Y en este caso entonces, fíjese que dicen Hebreos que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a miríadas de ángeles. Estamos en el 28, perdón, dice, en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Tal fue el amor y el compromiso y la fidelidad de Dios, como lo que cantábamos hoy, ¿verdad? Yo sé que tu fidelidad es grande, hermano. Es decir, tal es la fidelidad de Dios para con Abraham, para con Jacob, para con Isaac, que ama el Señor al pueblo judío por causa del pacto que ha hecho con los patriarcas, que son Abraham, Isaac y Jacob. Esos son los patriarcas, o padres de Israel. Es lo que se refiere patriarca. Un patriarcado es cuando un hombre es el que está a cargo del gobierno. Lo contrario es un matriarcado, cuando la mujer está a cargo del gobierno. En este caso, por ejemplo, Dios ha puesto a los patriarcas, que eran los que tenían en sus decisiones el gobierno de lo que el Señor estaba haciendo con su pueblo. Y dice que en cuanto a la elección de Dios son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios, y eso es algo tan actual, tan real y verdadero, lo fue en el principio y lo sigue siendo hoy. Dice la palabra que los dones es regalo, y el llamamiento de Dios son irrevocables. A veces hay preguntas donde dice la gente, fíjese que yo antes profetizaba, pero, o por decir lo más común a veces, antes yo hablaba en lenguas, pero yo perdí el don de hablar en lenguas. Nunca lo ha perdido. Si realmente Dios se lo dio, nunca lo ha perdido. Lo que pasa es de que su espíritu se enfrió, se contristó, y entonces ahora los dones que tiene están contristados, pero nunca lo ha perdido, porque los dones, los regalos de Dios y los llamamientos de Dios son irrevocables. Cuando Dios da algo, no lo va a quitar, Dios lo pone. Ahora, somos nosotros con nuestra conducta a veces de frialdad, de desobediencia, que apagamos al Espíritu. Pero es que el apóstol Pablo repetidamente escribe en el Nuevo Testamento, dice que no apaguemos el Espíritu. Cuando yo me pongo a buscar a Dios, comienzo a tener sensaciones que antes, según yo, ya las había perdido. Lo que pasa es que se está avivando el Espíritu. Es como cuando a usted se le duerme un brazo. Nunca le pasaba eso. Qué horrible es. Uno se despierta en la noche. A mí me pasaba, hermano, y qué horrible. Es que hasta se preocupa uno porque uno se quiere mover y no le responde, hermano. ¿No le pasa a usted? Que lo quiere mover y tiene que mover todo el cuerpo para que el brazo se salga de donde está, hermano. Así de feo. Y comienzan a sentir otra vez, como, literalmente yo siento como la sangre comienza a correr y créame, cuando he sentido que siento otra vez los dedos, respiro. Puedo tener un sueño mortal ahí, pero se me va el sueño. Digo, se me murió el brazo. Pero cuando comienza otra vez, qué rico se siente. Haga de cuenta que así es. Cuando el Espíritu Santo comienza a fluir otra vez, entonces usted comienza a sentir otra vez ese llamado, comienza a tener las reacciones espirituales que antes quizás tenía, pero que ahora por estar
ha pagado, se ha contristado. Esto es tan actual el día de hoy como lo fue en el principio. Dios elige en su soberanía. ¿Por qué Dios lo hace? Hermano, Él es soberano. Y por eso termina el capítulo 11 diciendo, oh profundidad del conocimiento de la mente de Dios. ¿Quién le ha dado a Él primero para que Él le deba? Amados hermanos, hemos visto antes que Dios es soberano. Dios elige a quien quiere. Así es. No vamos a ponernos nosotros a pelear con Dios. Lo peor que podemos hacer. Recuérdese que la Biblia dice que Él es como el alfarero. ¿Y cuándo ha oído usted al barro que le diga al alfarero, hey, ¿por qué me estás haciendo de esa manera? Lo que nos conviene es creer lo que la palabra de Dios dice y aprovechar la misericordia que ha sido extendida sobre nuestras vidas. Éxodo 2, del 24 al 25, dice, oyó Dios su gemido, hablando del pueblo de Israel, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Le leo una vez más lo que dice ahí. Oyó Dios su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Cuando Israel estaba en Egipto, dice aquí la palabra de que Dios se acordó de ellos por causa de Abraham, de Isaac y de Jacob, que son los patriarcas. Ahora, fíjese que hay algo muy importante que nosotros debemos de entender, que la Biblia es escrita en un lenguaje y a veces utiliza ciertas palabras, no para que, ¿cómo decirlo? Palabras que no necesariamente describen faltas o debilidades en Dios, porque Dios es todopoderoso, omnisciente, perfecto en todos sus caminos, y eso la palabra de Dios lo establece muy claramente. Pero cuando yo leo, por ejemplo, aquí dice, oyó Dios su gemido y se acordó Dios. Pudiera ser que yo en el análisis digo, oh, entonces a Dios se le olvidan las cosas. Porque yo no puedo decir que me acordé de algo si no estoy asumiendo que se me olvidó. Hay cosas que en el lenguaje de la palabra ha quedado establecido para que nosotros lo entendamos. Cuando habla de que se acordó Dios, no es que se haya olvidado, simplemente una expresión para dejarnos saber a nosotros que hay una reacción muy similar quizás, pero que llegó el tiempo para esa situación, porque Dios tiene dominio y control sobre todo. Dice el Salmo, no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Dios es perfecto en todo lo que hace. Pero ahí lo que está hablando es un lenguaje para que nosotros lo comprendamos y nos identifiquemos con ello. Ahora, ¿por qué es, entre comillas, que se acordó Dios? Por el pacto que tenía con Abraham, con Isaac y con Jacob. Le prometió, yo voy a cumplir mi pacto con ustedes y con su descendencia. Y por causa de los patriarcas es que hasta el día de hoy Israel es lo que es. Por causa del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Levítico 26:42 dice, entonces yo me acordaré, una vez más, el mismo lenguaje, no es que él se haya olvidado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Mire cómo utiliza la palabra, y el Señor en el Antiguo Testamento nos marca la importancia del compromiso que el Señor tuvo con estos hombres, Abraham, Isaac y Jacob. Les recuerdo que el pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto unilateral. Un pacto unilateral. Este es un pacto que es raro.
¿Por qué? Porque un pacto mínimo tendría que ser un pacto bilateral. ¿Cuántos de aquí están casados? Nadie, ¿va? Solo yo y Humberto y Jessica aquí. Los demás los casaron contra su voluntad, ¿verdad? Usted tiene un pacto bilateral porque los dos firmaron un contrato. Usted no se puede casar con usted mismo. Ese sería un pacto unilateral. Aunque como va el mundo y todo, no extrañemos de que vaya a pasar eso, ¿va? Unilateral, 1. Bilateral, 2. Trilateral, ya sería un pacto de 3, ¿verdad? O lo que vaya a hacer. Pero el pacto de Dios hacia Abraham fue un pacto unilateral. Lo va a encontrar usted cuando le dice, en ese tiempo la costumbre era matar el sacrificio y que los dos que hacían el pacto pasaran en medio de las partes del animal. Abraham prepara el sacrificio y luego Dios lo duerme. Y lo único que pasó en medio del animal fue la presencia de Dios. Haciendo un pacto unilateral con él mismo. Las promesas que te doy, Abraham, las juro por mí mismo que las voy a cumplir. No importando de cómo tú vayas a actuar, yo voy a cumplir mi pacto porque lo juro por mí mismo. Si hubiera sido bilateral estaríamos en grave problema. O Israel estaría en riesgo de no ser aceptado nuevamente. Pero como fue unilateral, el Dios que no miente, que no se arrepiente, va a cumplir sus promesas. Por eso dice en la palabra que en cuanto a la elección, ellos son amados por Dios. Segunda de Reyes 13:23, una vez más recalca esto, dice, pero el Señor tuvo piedad de ellos y les tuvo compasión y se volvió a ellos a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. No quiso destruirlos ni echarlos de su presencia hasta hoy. ¿A causa de qué es bendecido el pueblo de Israel? A causa del pacto unilateral que Dios tuvo con Abraham. Amó a Abraham, por consiguiente amó a Isaac, amó a Jacob y a la descendencia que venía de ellos. Versículo 30 al capítulo 11 de Romanos, dice 30 y 31. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. La misericordia de Dios. Romanos 5:8 lo dice de la mejor manera. Pero Dios, o más Dios, demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso no hubo ninguna obra buena por la cual usted y yo o cualquiera que haya sido salvo se haya hecho acreedor o se haya ganado el derecho de ser salvo. Fue por la misericordia de Dios. Mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Timoteo 1, del 12 al 14 dice, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. Está el apóstol Pablo hablando. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes, mire las cartas de presentación que traía el apóstol, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor,
no solamente perseguía, sino que usaba violencia para atrapar. Sin embargo, dice, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Misericordia de Dios. Somos vasos de misericordia. Fue por su gracia y su misericordia que Él nos ha salvado. Ninguno hizo nada bueno, ninguno era merecedor de la gracia de Dios. Todos. Fue por su gracia y su misericordia que hemos sido salvos. Verso 32 del capítulo 11. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Si ignoramos lo que es la soberanía de Dios y no aceptamos la soberanía de Dios, versículos como este pueden traernos o le traen a la gente mucho conflicto mental. Porque dice aquí que es Dios el que ha encerrado a todos en desobediencia para luego mostrar misericordia. Dios no es el autor del pecado. La palabra claramente dice que hay un rechazo. Dios aborrece el pecado. Salmo 5:4 dice de esta manera, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dice claramente, el mal no mora contigo. Dios es bueno. La palabra de Dios lo dice así. Dios es bueno. En su totalidad, Dios es bueno. Aun cuando disciplina, lo hace para beneficiar. La otra vez me preguntaba a alguien en relación a líderes o a pastores y me decía, un pastor me hacía esta pregunta, me dice, ¿usted cree que los pastores también tengan que someterse a una disciplina? Yo le dije, sí. Porque tenemos que entender que la disciplina es una bendición. Si yo veo la disciplina como un castigo de algo malo para mi vida, entonces estoy en desacuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Pero cada vez que Dios nos disciplina, está demostrando su amor y su interés hacia nuestras vidas. Por eso el consejo bíblico a los padres es que no retengan la vara de la disciplina para sus hijos. Leía algo en estos días sobre este artículo, sobre este concepto, en un artículo que me llamó la atención y decía este artículo, no es que estemos, we're not advocating, no estamos de acuerdo con el maltrato infantil, porque ese es por causa del pecado, a veces la gente se desquita con los indefensos, su cólera, su rabia, y eso es condenable. Pero decía, no es que estemos de acuerdo con ello. Sin embargo, la Biblia habla que es necesario en algún momento el castigo físico para los niños. Me vale gorro lo que los psicólogos digan, hermano. Si fuera así, yo estaría más loco que el diablo, hermano. Que el Señor los reprenda, ¿verdad? Hubieron momentos en los que necesitábamos eso. Pero lo que decía esta persona me llamó mucha atención y decía, porque hay momentos como el cerebro y el entendimiento del niño no ha llegado a una madurez, con él no se puede razonar. Hay momentos en los que usted le tiene que demostrar que eso está malo y que van a haber consecuencias por medio de algún tipo de castigo físico. ¿A cuánto no les ha pasado que quizá el niño está haciendo un berrinche y tiene, voy a pensar yo, un tenedor en la mano? Y está haciendo un berrinche y está queriendo meter el tenedor en el outlet, en el enchufe. ¿Qué le va a decir usted? Espérese, mi niño, de 2 añitos o 3 añitos. Le voy a explicar, mi amor, le voy a explicar. Mire,
Cuando usted hace eso, mira los alambres que vienen de allá, traen una corriente que usted no entiende ahorita qué es eso, pero mire, le va a pegar un golpe y me lo va a matar y luego, y el niño en medio de ese, cuando está en el berrinche, no, si ya de viejos no entendemos con berrinche, imagínese un niñito. ¿Usted no dialoga ahí? ¿O qué pasa, por ejemplo, cuando le tiene que dar medicina? ¿Dialoga usted? Mire, mi amor, eso no se le va a quitar, va a seguir con esa terrible tos y no se toma este jarabe que sabe feo, pero no, hermano. A mí me daban un asunto que se llamaba aceite de hígado de bacalao. Hasta el nombre ofende, hermano. ¿Cuántos probaron esa cuestión? Eso es lo más cercano a la comida que van a dar en el infierno, hermano. Hacíamos línea, si eran hermanos o primos a veces allá haciendo línea. Nuestro premio era un pedazo de naranja que íbamos a chupar después. Una cucharada, hermano. Apretamos la nariz, hermano. Y a tragar eso, hermano. Y después, pero a algunos, ya no le contaré qué reacción tenían, hermano, pero era terrible. Pero nos lo daban porque decían que era bueno. Pero no nos preguntaban. Y el que no quisiera se atenía a las consecuencias. ¿Por qué? Porque no llegamos a razonar. Sin embargo, usted sabrá que ya hay una edad, no hay nada más ridículo que un padre quiera pegarle al hijo o a la hija que está más grande que él. Y se han dado los casos, usted se ha dado cuenta, que padres se agarran con los hijos. Eso es lo más ridículo que hay, hermano. Hay situaciones, ahí les duele más otras cosas. Que les deje de dar plata, le va a doler más. O cualquier tipo de castigo en ese punto. Pero, ¿por qué? Porque se supone que ya a cierta edad de madurez uno ya puede razonar. Lo que el Señor dice en Isaías, ven, razonemos. Te quiero hacer razonar. Pero cuando alguien ni razonando entiende, entonces lo que el Señor dice, este tiene plante de grande, pero tiene mente de niño. Hay que darle otra vez. Porque solo así entiende. Por eso, si no queremos que Dios nos esté dando a cada rato, maduremos. Y aprendamos a razonar de acuerdo a lo que el Señor nos dice en su palabra. Pero vea entonces en este caso que Dios no es malo. Dice que el mal no está con él. Habacuc 1:13 dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. La primera parte del versículo dice eso. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Santiago 1:13 dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. La relación entre Dios y el pecado, la maldad, es totalmente, diametralmente opuesta, hermano. Dios y el mal no están juntos. Ahora, dice la palabra, Dios permite al hombre seguir sus inclinaciones pecaminosas porque es la realidad de nuestra vida. Y Dios permite que eso suceda y recibe la gloria. Dios recibe la gloria al mostrar misericordia hacia las acciones malas que nosotros tenemos. Porque aunque seamos pecadores, dice, Cristo murió por los pecadores. No murió por los santos, murió por los pecadores. Por eso todavía hay, como decía aquel canto, hay lugar al pie de la cruz. Todavía el arca no se ha cerrado. Todavía Israel está parcialmente nublado. Todavía el último de los gentiles no ha entrado. Pero no sabemos cuánto se va a pasar. ¿Sí me explico? Último versículo, Efesios 2, del 1 al 2. Y luego el 5, 6 de Efesios, dice. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nos dio vida cuando estábamos muertos, ni siquiera agonizantes, muertos, totalmente muertos.
El 5:6 de Efesios dice, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, hablando de todas las obras pecaminosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hoy estamos viviendo un tiempo de gracia. Hoy todavía Israel está enceguecido. Hoy todavía no ha entrado el último de los gentiles. Hoy estamos cerca de Dios y nuestros pecados han sido borrados, no cubiertos, borrados por el sacrificio perfecto de la sangre de Cristo. Señor, te doy gracias juntamente con mis hermanos esta noche. Te agradezco por esa gracia derramada, Señor.